Buenos días. Siguiendo con el curso del dictado de las endocrinopatías, vamos a hablar hoy de glándulas suprarrenales. Bien, como ustedes saben, las glándulas suprarrenales son dos, asientan sobre, como su nombre lo indica, sobre el riñón, pesan aproximadamente 4 gramos cada una. El 90% de las mismas son corteza y y el resto en la médula. Fíjense que el 90% es corteza y el 10% es médula. Esta corteza sintetiza y segrega las hormonas esteroideas como la aldosterona, el cortisol y los andrógenos a partir del colesterol, mientras que la médula secreta epinefrina o adrenalina y norepinefrina como también llamada noradrenalina. Estas glándulas están irrigadas por ramas de la aorta, arterias frénicas y renal, y los vasos sanguíneos drenan desde la corteza externa hacia el interior de la médula adrenal. Esto es muy importante en el desarrollo y mantenimiento de la zona funcional de la corteza, porque esto permite, ante el estrés, aumentar el cortisol o elevar el mismo y estimular la síntesis de N-feniletanolamina, metiltransferasa, que en la médula va a convertir la norepinefrina o noradrenalina en adrenalina y poder provocar un estímulo ante el estrés. Así entonces vamos a hablar sobre las capas que tiene la corteza, que esto es lo más importante para nosotros hoy, donde la capa más externa, que es la glomerulosa, donde desde allí esta capa sintetiza los mineralocorticoides, fundamentalmente es la aldosterona. Mineralocorticoide muy importante para la reabsorción del sodio en el riñón, controlando homeostáticamente el volumen de la sangre y la tensión arterial. De la capa media, o la zona fasciculata, sale el cortisol. Esta se sintetiza a partir del colesterol, por supuesto, y tiene efectos generalizados sobre todo el organismo, con acciones metabólicas importantes y sobre sistemas y tejidos cardiovascular, sistema inmune, piel, tejidos conectivos, hueso y también pulmones fetales. Y luego la zona más interna, antes de la médula, que es la zona reticularis, que produce andrógenos adrenales, que son los precursores para la síntesis de estrógenos, fundamentalmente en las mujeres posmenopáusicas. Y por último, luego tenemos la médula, desde donde se secretan las catecolaminas, manteniendo las funciones del sistema nervioso simpático, de la adrenalina y la noradrenalina. Así entonces vamos a hablar sobre el eje hipotálamo-hipofisario adrenal. Desde el hipotálamo nosotros secretamos el liberador de corticotrofina, que es el CRH. Este CRH va a estimular a la adenohipófisis secretando la ACTH y de la pars distalis la vasopresina. Esta ACTH es la que va a comandar las adrenales para secretar fundamentalmente el cortisol, lo que por un feedback negativo va a disminuir o va a inhibir ACTH y también CRH. Esto es muy importante porque frente a estresores como hipoglucemias, hipotensión, cirugías, fiebre, injurias de otro tipo, desde la corteza va a ser estimulado el hipotálamo para que se haga todo este ritmo circadiano y tenga una homeostasis interna. Así entonces tenemos que la ACTH aproximadamente tiene una secreción mínima entre las 0 y las 4 de la mañana, haciendo un pico hacia las 4 hasta las 6, para que luego, fíjense el cortisol, donde desde las 6 hace el pico hasta las 8, donde nosotros necesitamos el despertar. Este es el ritmo circadiano y después
generalmente ese cortisol va disminuyendo hacia la mitad de la mañana hacia la tarde. Es decir, que nosotros en la mañana tenemos entre 15 y 20 y a la tarde entre la mitad justamente, entre 7,5 y 10. Entonces, la ACTH es una hormona, la corticotrofina, que es un péptido de 39 aminoácidos que se sintetiza en la hipófisis anterior o adenihipófisis y que es a partir de un péptido, la pro-opio-melanocortina o la PONC. Secreción regulada por el liberador de ACTH, también por el estrés, el ritmo circadiano inhibido por el cortisol. Y la vasopresina, que es de la pars distalis, que se potencia la secreción estimulada por su liberador, que es el CRH hipotalámico. Así entonces, vamos a hablar de lo que son las acciones de los glucocorticoides. Fundamentalmente los glucocorticoides son secretados en la zona fasciculata. El mayor porcentaje es un esteroide a partir del C21, del carbono 21, que es el cortisol. Y en menor capacidad la corticosterona. Las principales acciones son las metabólicas, que a partir del hígado aumentan la síntesis del glucógeno y de la gluconeogénesis. A nivel muscular aumentan la proteólisis, hay menor síntesis de proteínas con aumento de la glucogenólisis, disminución de la captación de la glucosa mediada por el GLUT4. En tejido adiposo nosotros aumentan la lipólisis y disminuyen la lipogénesis. La glucosa plasmática está totalmente regulada por el cortisol, que en estado de ayuno contribuye a mantener la glucosa plasmática en un estado homeostático, y en el estrés aumenta la glucosa sanguínea a expensas de las proteínas musculares. A nivel cardiovascular aumenta la contractilidad, a nivel de los vasos sanguíneos mantiene el tono vascular, aumentando la reactividad vascular a las catecolaminas, y en exceso tiene una acción mineralocorticoidea también. En tejido conectivo disminuye absolutamente todo, porque inhibe la proliferación de los fibroblastos, el colágeno también está inhibido por ellos en la formación. En el hueso y el cartílago aumentan la reabsorción ósea e inhiben la formación de hueso. Fíjense que disminuye la absorción intestinal del calcio con aumento de excreción renal del mismo. También inhibe la formación porque inhibe los osteoblastos. A nivel respiratorio, de la respuesta inflamatoria, inhibe la fosfolipasa A2, enzima clave para la síntesis de prostaglandinas, leucotrieno y tromboxano, donde están estabilizados por los lisosomas. En la respuesta inmune, inhibe la proliferación de monocitos, reduciendo los linfocitos T. Y en parámetros psiquiátricos mantiene el balance emocional, reduciendo el sueño REM, induciendo la atrofia del hipocampo. A nivel pulmonar, estimula la formación del surfactante fundamental para los niños, los fetos, los pulmones fetales, porque sin corticoides nosotros no tenemos maduración de ese pulmón, ¿sí? Así entonces, frente a todo esto, hemos visto que regulan la presión arterial porque hay un sistema renal donde aumenta la presión arterial, aumentando la sensibilidad a las catecolaminas, por intermedio de la angiotensina 2, con vasodilatación por óxido nítrico y retención de sodio y agua. En el sistema inmune hay una inmunosupresión con linfopenia, y en la acción antiinflamatoria y antialérgica también tienen. En el sistema nervioso central sí hay un aumento de excitabilidad neuronal y un aumento a nivel gastrointestinal de la secreción del ácido clorhídrico. Fíjense que la aldosterona es secretada en la zona glomerulosa, en la capa glomerulosa, y los principales estímulos para su secreción justamente son la angiotensina 2 y el potasio. Es decir, que cuando estos bajan, la aldosterona aumenta para retención de sodio y agua y que aumente la presión arterial. La angiotensina 2 se estimula por la renina y esta, en forma menos importante, está modulada por la ACTH. Bueno, viendo todo esto con todas nuestras acciones,
fundamentalmente frente a la reabsorción del renal de sodio y agua, aumentando la excreción de potasio. Fíjense que esta es la forma homeostática de mantener la presión arterial en un individuo sano. Cuando hablamos de hiperfunción suprarrenal, es decir, tenemos síndrome de Cushing. ¿Cuáles son las etiologías? Puede ser iatrógeno, que es el más común, que es el medicamentoso, diremos. Es el iatrógeno, el provocado generalmente por el mismo paciente por automedicación. Esa es la primera causa de hipercortisolismo. Luego están el Cushing ACTH dependiente y el Cushing ACTH independiente. Cuando decimos que es la ACTH independiente, que es una enfermedad de Cushing con un adenoma hipofisario, secretor de ACTH en un 70% de los casos, o secreción ectópica de ACTH, o la secreción ectópica del CRH. Esto es muy raro. La ectópida de ACTH es un poquito menos raro, pero el más común es la enfermedad de Cushing por adenoma hipofisario, secretor de ACTH. Y luego tenemos el ACTH independiente, que es un adenoma o carcinoma suprarrenal o una hiperplasia suprarrenal pigmentaria primaria u otra, ¿sí? Así entonces, bueno, vamos a recordar las equivalencias de los glucocorticoides. Fíjense que la hidrocortisona, que es lo que sale de esa suprarrenal, que es el cortisol, tiene en dosis de 20 miligramos con un efecto de hidrocortisona de glucocorticoides al 100%. Después tenemos la cortisona. Fíjense que es como para que sepamos realmente, la prednisona es en un valor de 5, equivale a la metilprednisona en un valor de 4, y fíjense que son mineralocorticoides en excelencia, por excelencia, ¿sí? Vamos a seguir con respecto a los signos que nos deja el síndrome de Cushing. A nivel cara, la cara es de luna llena, hay una adiposidad centrípeta con joroba de búfalo, fíjense esto, ¿sí? Con la piel muy delgada, con equimosis, está llena de equimosis, estrías rojo-vinosas, disminución de la masa muscular, Hay como signos hipertensión arterial, osteoporosis, diabetes, disminución del crecimiento e hipogonadismo. Esto es muy importante porque cuando hay una alteración, por ejemplo, en los niños o el uso indebido o en demasía de glucocorticoides en los niños, puede hacer un defecto en el crecimiento de los chicos. Fundamentalmente no crecen en largo. Con respecto a los síntomas, hay depresión o psicosis, hay hirsutismo, aumento del peso, fracturas, debilidad muscular e irregularidad menstrual. Fíjense cómo es la cara de luna llena, hay hipertricosis, hirsutismo, fíjense la jiba, ¿sí? Las estrías rojovinosas, los moretones, diremos, alteraciones que se provocan a nivel hepático. Fíjense, este es una paciente que tuvimos, que era un síndrome de Cushing por un adenoma hipofisario. ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, lo más normal es que pidamos un cortisol libre urinario. Podemos hacerlo en orina de 24 horas. También podemos medir la ACTH, y después para controlar, saber realmente si es primario o es secundario, una prueba de supresión con dexametasona o DCRH. Así, entonces, la enfermedad, este es el ritmo circadiano, que ya lo habíamos hablado, donde se ha perdido el ritmo. Fíjense, acá se perdió el ritmo, ¿sí? Entonces hay secreción constante de cortisol. Acá están las tumoraciones. Esto es un microadenoma hipofisario, donde tenemos, esta es la alteración. Fíjense, acá hay otro, el microadenoma, ¿sí? Aquí chiquito. Acá, frente al ACTH ectópico en un Cushing primario, fíjense que acá hay una nodulosidad, acá existe otro, fíjense, observen.
Son raros, gracias a Dios, porque son bien tórpidos los ACTH ectópicos. Acá tenemos un Cushing primario, donde hay un adenoma a nivel suprarrenal izquierdo, fíjense aquí. Acá tenemos una hiperplasia macronodular masiva, fíjense, toda esta es la hiperplasia. Entonces, frente al síndrome de Cushing, ¿qué hacemos con la prueba de supresión? Primero hacemos una dosis baja de 0,5 miligramos de dexametasona cada 6 horas por 48 horas. Medimos el cortisol de las 8 a las 9 AM a las 48 horas. Siempre tenemos un cortisol basal y después a las 48 horas. Debe ser menor de 2, es decir, de 50 nanomoles por litro, para decir que nosotros no tenemos, no hay supresión. El abreviado es de 1 o 2 miligramos de dexametasona en 24 horas. Medimos cortisol y también debe ser menor de 2. Es decir, que lo suprimimos, ¿no? Si no hay supresión, estamos en presencia de un síndrome de Cushing. Y la dosis alta es 2 miligramos de dexa cada 6 horas por 48. El nivel de cortisol debe bajar a menos del 50%. Y si hay disminución es sugerente de una enfermedad de Cushing, y si no la hay, sugiere un ACTH ectópico. Entonces, ahora pasamos a la insuficiencia adrenal. Frente a esta alteración, lo más común es tener una insuficiencia adrenal primaria, es decir, que es la manifestación clínica de una deficiente producción o acción de los esteroides adrenales. La prevalencia es del 40 a 110 casos por millón de habitantes, la incidencia es de 6 casos por millón de habitantes, y en el sexo predomina en varones las formas de TBC y claro predominio femenino en las formas autoinmunes. La edad es rara en menores de 15 años y en mayores y en ancianos. Así la podemos clasificar en una insuficiencia adrenal primaria, es decir, con asiento en la suprarrenal, o una adrenal secundaria. Los síntomas cardinales de la insuficiencia adrenal primaria fueron descritos por Thomas Addison en el 1885, donde incluía debilidad, fatiga, anorexia, dolor abdominal, hipotensión ortostática e hiperpigmentación en la piel. Esto es muy importante porque esto nos habla de que es realmente una afección suprarrenal. Fundamentalmente hay 3 cosas que nos llaman la atención. La hipotensión es muy importante, la hiperpigmentación y la disminución del peso. Eso es muy importante para que nos tengamos en cuenta. Así, la etiología podemos diagnosticar de acuerdo a la parte inmunológica, que están entre las dos. El mayor porcentaje hoy parecería que es infeccioso, como TBC, pero las autoinmunes van de la mano. También por metástasis. Recuerden que las adrenales son asiento de muchas metástasis de todo el cuerpo, ¿sí? De pulmón, de riñón, etc. Infartos o hemorragias suprarrenales, drogas que nos pueden afectar la buena función de las suprarrenales, y otras o una alteración parcial. La insuficiencia adrenal primaria autoinmune es una de las causas más importantes y más común en el 80% de los casos. Ahora que tenemos tanta alteración económica, bueno, ha habido un rebrote de lo que es la parte infecciosa, fundamentalmente TBC. Intervienen mecanismos de inmunidad humoral y celular con destrucción de la corteza. Los anticuerpos pueden reaccionar con cualquiera de las enzimas de la esteroidogénesis, más comúnmente con la 21-hidroxilasa. Así entonces, podemos decir que puede ser una insuficiencia adrenal primaria autoinmune aislada, o puede ser partícipe de un síndrome poliglandular autoinmune tipo 1, donde está metida con la candidiasis mucocutánea, el hipoparatiroidismo, y está la enfermedad de Addison, o puede participar de un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, donde está el Addison, la diabetes tipo 1 y la tiroidiopatía autoinmune.
Este es quizás mucho más común que las otras, ¿no? Que la anterior. La insuficiencia adrenal primaria infecciosa, la primera causa es la TBC, pero existen otros microorganismos que pueden darla, como la micosis, como la histoplasmosis, la blastomicosis, la coccidioidomicosis, o el SIDA, con el citomegalovirus, el Mycobacterium aedes o el Cryptococcus. Así, la insuficiencia adrenal primaria por metástasis pueden deberse por metástasis pulmonares, de mama, colon, estómago, linfomas o el sarcoma de Kaposi. Y por infarto o hemorragia adrenal, que los factores predisponentes son la sepsis, entre el meningococo, la pseudomonas, el estafilococo, o alteraciones de la coagulación o shock traumático. Cualquiera de ellas puede provocar un infarto o hemorragia adrenal. Con respecto al infarto o a la hemorragia adrenal en una insuficiencia adrenal primaria, es un cuadro que es tórpido, es de rápida progresión, caracterizado por hipotensión severa, dolor abdominal en flancos, fosa lumbar o tórax y fiebre. Esto ténganlo bien presente porque amerita estar preparados y saber la historia del paciente. Por eso generalmente los educamos mucho y les ponemos una pulsera, porque asemeja un cuadro de abdomen agudo y no es la primera vez que operan a una insuficiencia adrenal primaria por un infarto, una hemorragia primaria, fundamentalmente, o han dejado la medicación, que esa es la otra causa más importante, no saben los médicos si el paciente muere. La insuficiencia adrenal primaria por drogas puede estar debida a ketoconazol, nosotros lo utilizamos justamente como tratamiento del Cushing, o aminoglutetimida, la metopirona o el mitotano. Por otras causas puede ser por una adrenoleucodistrofia, que son las leucodistrofias de desmielinización, una hipoplasia adrenal congénita o una hiperplasia adrenal congénita o una deficiencia del metabolismo del colesterol. Otras insuficiencias adrenales primarias que pueden ser parciales, puede ser por un déficit familiar de glucocorticoides, por una resistencia a los mismos, un hipoaldosteronismo hiporreninémico, en la nefropatía, diabetes, nefritis intersticial crónica, los AINES, los IECA y la ciclosporina. O un hipoaldosteronismo hiperreninémico congénito aislado por heparina, por espironolactona, por amiloride o por una pseudo hipoaldosteronismo. Existen también insuficiencias adrenales primarias que dependen del déficit de glucocorticoides, de mineralocorticoides y de andrógenos. Es de un comienzo insidioso, es muy solapado, hasta que llega la crisis addisoniana. La clínica son alteraciones generales como la debilidad, la fatiga, la anorexia y la pérdida de peso, dolores musculares y articulares. En la piel, la hiperpigmentación de piel y mucosas, la disminución del vello y el vitiligo. Esto es fundamental, me hace pensar en una forma autoinmune. La clínica en el aparato circulatorio siempre existe la hipotensión arterial, el ortostatismo y el síncope. Las náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal es muy importante tenerlo en cuenta porque, vuelvo a insistir, son llevados casi a quirófano creyendo que es un abdomen agudo. Frente a la clínica, en el sistema renal hay una disminución del flujo renal porque hay una deshidratación con azoemia prerrenal. En el sistema nervioso hay una neuroglucopenia, irritabilidad, apatía y depresión. En el sistema endocrino hay disminución de líbido, amenorrea e impotencia. El diagnóstico se hace fundamentalmente por la clínica y corroboramos con el laboratorio general, el laboratorio hormonal y las imágenes. ¿Qué vamos a ver en el laboratorio general? Fundamentalmente hay una anemia normocística normocrónica. Hay leucopenia con neutropenia y eosinofilia. Recuerden la eosinofilia.
Hay tres causas que muy constantes, diremos, cuando hay una eosinofilia. Una es la parasitosis, otra es las alergias y otra es la insuficiencia adrenal. Recuerden, hay eosinofilia importante. Hipoglucemia, no tengo cortisol, no tengo de dónde sacar glucosa, no me mantiene la homeostasis de los hidratos de carbono. Aumento de la urea, y esto es fundamental. Hiponatremia, chicos, me deshidraté, me sacan sodio, así que baja el sodio en sangre, por lo tanto, el par, el otro, el potasio, ¿cómo está? Alto. Entonces, bajo el sodio, alto el potasio. Y por supuesto, pierdo sodio por orina, así que hay una hipernatruria. En el laboratorio hormonal, el cortisol plasmático matinal, bueno, es clave. Si lo tengo por debajo de 3, está el diagnóstico hecho. El problema viene cuando tengo entre 3 y un poco más, diremos, entre 3 y 15, algunos dicen 11. Entonces, la zona gris donde tenemos que empezar a diagnosticar si realmente está insuficiente o no. La ACTH elevada, es decir, que nos está diciendo que la afección es primaria. Por lo tanto, no hay el feedback negativo que me inhiba ACTH. CLU, nosotros no lo utilizamos para la insuficiencia adrenal, sí para la hiperfunción adrenal o el Cushing, porque es útil sobre todo para un seguimiento en los pacientes de tratamiento con Addison. En el laboratorio hormonal, entonces, los valores de cortisol, que son menores de 3, el diagnóstico está hecho. El problema es cuando están entre 3 y 20, que es el máximo. En realidad, entre 3 y 15, algunos dan entre 3 y 11. Ahí sí tenemos que hacer pruebas diagnósticos para saber si hay reserva adrenal o no. Entonces, fíjense que vamos a repetir: pérdida de peso, hiperpigmentación, hipotensión y vitiligo. Y los síntomas: fatiga, anorexia y la parte gastrointestinal con dolores abdominales y mareos. Entonces, repetimos: disminución de sodio, aumento de potasio. Esto es clave. Electrolitos, clave. Pregunta de examen. La medición de ACTH plasmática nos va a decir si tengo una ACTH alta, entonces y cortisol bajo, el diagnóstico está hecho. El problema viene cuando nosotros no tenemos la ACTH está levemente aumentada, el cortisol está levemente disminuido, y entonces ahí viene el desastre, el despiole. ¿Qué tenemos que hacer? Una prueba de ACTH midiendo cortisol a los 0 y 30 minutos después de la inyección de ACTH endovenosa. Recuerden, porque hay una ACTH que es intramuscular, no puede ir a vena. Y entonces se debe aumentar el nivel de cortisol más de 3 veces el nivel basal que tenía. Bárbaro. Eso significa que está normal. Cuando no aumenta, bueno, estamos viendo que hay un déficit en esa suprarrenal. El laboratorio hormonal, entonces, con el test de estímulo con ACTH endovenosa, la ACTH entonces sintética de 250 microgramos con dosaje de cortisol 30 y 60 minutos. La ACTH de 1 microgramo endovenosa, esta es intramuscular, esta es endovenosa. ¿Sí? Respuesta normal, el cortisol aumenta a 20 o más de 3 veces. Y también tendríamos que dosar los anticuerpos adrenales para saber si estamos frente a algo autoinmune. Las imágenes, ¿para qué nos sirven? Fundamentalmente la radiografía de tórax, para saber si realmente tenemos algo ectópico, algo que me esté dando esta alteración con un asiento en esas suprarrenales metastásico, por ejemplo. La TAG, la resonancia magnética de abdomen, y la resonancia magnética de cerebro. Bien, ¿cómo vamos a controlar la dosis? La hidrocortisona es medida como cortisol, y los glucocorticoides sintéticos no podemos dosarlos porque le estamos dando sintéticos. Entonces, algo bueno sería un CLU de 24 horas. Reemplazamos el día anterior con dexametasona y extraemos en ese día
sangre 1 hora después de la toma de hidrocortisona, por ejemplo, a las 9, y se espera un cortisol de 20 a 25. Si es mayor, disminuimos la dosis. La verdad que es bastante sui generis esto. Nosotros nos manejamos mucho con la clínica y fundamentalmente los electrolitos. Si las glucemias estén normales, que no esté hiperglucémica, que no tenga hipertensión, porque ahí estamos viendo que se está pasando la paciente. Porque la paciente, generalmente mujer, se automedican porque uno los enseña frente al estrés, si tienen faringitis, ya les cuento ahora cómo nos podemos manejar mejor. Fíjense cómo educamos. Ante un estrés, por ejemplo, el menor, fiebre, una infección banal, una diarrea, duplicar la dosis del glucocorticoide. Entonces, por ejemplo, tiene fiebre, una faringitis, en lugar de 15 miligramos diarios, y lo ponemos en 30. Ante situaciones de mayor compromiso, por ejemplo, que haya vómitos, quemaduras, traumatismo severo, abdomen agudo, aplicamos directamente 100 miligramos de hidrocortisona en bolo por vía parenteral. Entonces estamos cubiertos. Frente a un procedimiento de diagnóstico invasivo, entonces sí se recomienda hidrocortisona también intramuscular 100 miligramos directos. Ante un acto quirúrgico, inclusive un parto, entonces nosotros ya ahí sí hacemos un 100 miligramos endovenoso durante el acto quirúrgico y luego 300 en 24 horas, a 7 gotas por minuto entran los 300 en las 24 horas. ¿Cómo hacemos la disminución de dosis? Bueno, si está todo correcto, a las 48 voy reduciendo a la mitad las otras, 2 días, hasta que se queda con la dosis vía oral, la que tenía vía oral. Frente a una insuficiencia adrenal aguda, es la falla súbita y global de la función de la corteza suprarrenal. Puede sobrevenir en el curso de una enfermedad de Addison, conocida o insuficientemente reemplazada. Puede ser la primera manifestación de la enfermedad de esta insuficiencia. Puede ser insuficiencia corticotropa secundaria, tratamiento prolongado con glucocorticoides. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es una de las primeras causas de insuficiencia adrenal secundaria. La automedicación con glucocorticoides por dolores óseos, por artrosis, entonces cuando nadie sabe, lo dejan de poner, se están poniendo unas ampollas una vez al mes, después no les resulta, diremos, no llegan al mes con los dolores, a las 3 semanas vuelven, y bueno, llega un momento que no saben, lo dejan de poner y entran en insuficiencia adrenal aguda. Parte de una insuficiencia hipofisaria de varias etiologías, por ejemplo. El paciente está en estado crítico con hipotensión arterial refractaria, expansión con fluidos y las drogas presoras, particularmente si hay alteraciones asociales tales como hiperpigmentación, vitiligo, hiponatremia e hipercalemia. Tengamos esto presente. Ante la sospecha, extraer una muestra de sangre para cortisol y ACTH y luego, sí o sí, sin demoras, comenzar con glucocorticoides. Normalmente nosotros hacemos 100 miligramos en bolo y después tenemos 300 en 24 horas. Y ponemos otro en paralelo para poner glucosa, para poner lo que vamos necesitando en el otro suero. Hacemos una fisio donde va el glucocorticoide, la hidrocortisona, y en el otro es la dextrosa, donde se ponen el resto de los medicamentos, llámese antibióticos, lo que se necesite de acuerdo a la etiología del proceso. El paciente en estado crítico con hipotensión arterial refractaria a la expansión, entonces, administrar 2 a 3 litros de fisio con monitoreo hemodinámico, la hidrocortisona en 100 en bolo y luego 300 en goteo en 24. O podemos hacer 100 cada 8 horas. Pero el de goteo en 24 es más cómodo, fundamentalmente porque uno sabe que está entrando lo que corresponde para este paciente, que no pase a mayores. Y por supuesto, determinar la causa desencadenante. Por eso hacemos en paralelo los sueros, para que en la dextrosa puedan ir el resto de las medicaciones. En paciente en estado crítico, cuando hay una insuficiencia
insuficiencia corticosteroidea asociada a la enfermedad crítica, hay una inadecuada actividad de ese cortisol. Entonces está relacionado a la severidad de la enfermedad. Esto es más comúnmente investigado en pacientes con sepsis y shock séptico. Por eso, con sepsis y shock séptico siempre tenemos que tener en cuenta el agregado de glucocorticoides. Podemos tener las causas de esta insuficiencia adrenal en paciente crítico. Puede ser un defecto en la síntesis de cortisol o una resistencia periférica a los mismos. En el defecto pueden ser efectos de citoquinas con una insuficiencia previa, por ejemplo, primaria o secundaria no diagnosticada. Ojo con el uso de opioides, también nos pueden provocar esto. Altas dosis de diazepam y fentanilo en la anestesia también pueden hacer un defecto en la síntesis de cortisol y pasarnos un paciente a estado crítico. Necrosis hemorrágica de las suprarrenales con traumatismos abdominales cerrados, un síndrome antifosfolipídico, la trombocitopenia inducida por heparina. Y cuando hay una resistencia periférica de glucocorticoides, fundamentalmente la inflamación induce a una resistencia tisular a los glucocorticoides, reduciendo el número y la afinidad de esos receptores y aumentando la inactivación del cortisol a cortisona. Las etiologías de una insuficiencia adrenal secundaria fundamentalmente son muy raras, pero puede ser una enfermedad hipotálamo hipofisaria como un macroadenoma hipofisario, sarcoidosis, apoplejía hipofisaria, hipofisitis. Puede haber una cirugía, administración de glucocorticoides sintéticos o un déficit aislado de ACTH. ¿En qué difiere el cuadro clínico de la insuficiencia suprarrenal primaria de la insuficiencia suprarrenal secundaria? Fundamentalmente, chicos, la secundaria no hay hiperpigmentación ni hipercalemia o hiperpotasemia. Recuerden, en la secundaria es el Addison blanco. El que asienta el déficit de ACTH hipofisario es el Addison blanco. Es decir, la ACTH suprimida, la zona glomerulosa mantiene su respuesta al sistema de angiotensina-aldosterona. Bien, muchísimas gracias por su atención, he tenido mucho gusto.